Buenas noches. Siendo las 20:06 del 25 de abril de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de usted la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 18 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Onofre García Salomé, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 58 y 73, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En principio, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 58 del año en curso, promovidos por Pablo Gutiérrez Vázquez y Gustavo Martínez Fernando, en su calidad de subagentes municipales de Ejido Revolución y Lázaro Cárdenas, pertenecientes al municipio de Santiago Xochiapan, Veracruz. Los actores controvierten la omisión del ayuntamiento referido de otorgarles una remuneración económica respecto de las responsabilidades que tienen como servidores públicos auxiliares, mismas que, a sus consideraciones, no deben ser menor al salario mínimo establecido y vigente en la zona en que ejercen sus funciones. Asimismo, el pago retroactivo a partir de la fecha en que se llevó a cabo la toma de protesta respectiva y, por ende, su incorporación a la planilla laboral del ayuntamiento responsable. La ponencia propone declarar fundado el agravio relacionado con la omisión del ayuntamiento responsable de otorgarles una remuneración proporcional a las responsabilidades de los actores como servidores públicos auxiliares. Lo anterior, porque acorde a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo referido en el artículo 82 de la Constitución local, se reconoce que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión. Por lo tanto, les asiste la razón al reclamar una remuneración por la función que desempeñan. Por lo que se propone ordenar que sea el ayuntamiento, en el ámbito de sus atribuciones, el que determine, con base en su disponibilidad presupuestal, así como los principios de racionalidad, austeridad, disciplina y del gasto público, y atendiendo a los parámetros establecidos en el recurso de reconsideración 1485 de 2017, resuelto por la Sala Superior, máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral. Por estas y demás consideraciones que se expresan en el proyecto de sentencia, es que se propone ordenar al Ayuntamiento de Santiago Xochiapan, así como vincular al Congreso del Estado, ambos de Veracruz, para dar cumplimiento a lo antes referido. Finalmente, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 73 de este año, promovido por Julián Cotlami Cocotle en su calidad de síndico único del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, en contra de dicha autoridad por diversos actos y omisiones realizados por la presidenta municipal, las cuales, a su decir, vulneran sus derechos político-electorales de ser votado en su modalidad de ejercicio pleno del cargo de elección popular. Al respecto, la ponencia propone tener por fundados los agravios relacionados con la omisión del ayuntamiento responsable de pagar al actor una remuneración, de convocarlo a todas las sesiones de cabildo y la inobservancia de la ley orgánica del municipio libre, así como por el trato diferenciado por parte de dicha autoridad responsable. Por cuanto hace a la remuneración, es por la falta de pago de las quincenas de enero, febrero y 1 de marzo del año en curso. En cuanto a convocarlo a las sesiones de cabildo, se mostró en autos que no ha convocado al actor a todas las sesiones de cabildo celebradas desde junio de 2018
a la fecha de interposición de su demanda. Por otra parte, en cuanto al trato diferenciado, puesto que de acuerdo al presupuesto de egresos para el presente ejercicio, el síndico único le corresponde contar con un asistente para el ejercicio de sus atribuciones propias de su cargo. Sin embargo, no le ha sido asignado en perjuicio de las prerrogativas que como asesor público municipal le corresponde, puesto que constituye un obstáculo para el ejercicio de las atribuciones que conforme a la ley orgánica del municipio libre le corresponden. Por lo anterior, es que se colige que hay una inobservancia a dicha ley orgánica. Finalmente, se propone declarar infundados e inoperantes los restantes actos y omisiones hechos valer. Por tanto, la ponencia propone ordenar al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, que, entre otras cuestiones, ponga a disposición del actor Julián Cotlami Cocotle la remuneración presupuestada por el ejercicio del cargo de síndico único del mes de enero a la primera quincena de marzo del año en curso. Asimismo, que en las subsecuentes sesiones de cabildo notifique previamente al síndico único y deberá asignar entre el personal que integra su plantilla laboral, persona que asista al síndico único en el ejercicio de sus funciones, hasta en tanto contemple en el presupuesto de egresos del próximo ejercicio la contratación de persona que cubra tal función. Lo anterior, con la finalidad de restituir al accionante la violación a sus derechos político-electorales de ser votado en su modalidad de ejercicio pleno del cargo de elección popular. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Están a su consideración los asuntos de cuenta, magistrado. Magistrado, quisiera posicionarme en relación con uno de los asuntos con los que se ha dado cuenta, que es el que corresponde al JS 58-2019, en donde el acto que se reclama es la omisión de otorgarse una remuneración económica con motivo del desempeño del cargo de subagentes municipales en el ayuntamiento, por parte del Ayuntamiento de Santiago Xochiapan, Veracruz. En congruencia con otros asuntos que hemos resuelto, por ejemplo, el JS 42, 2019, 83, 91 y 92 también de este año, creo que en este caso también se deben adicionar razones tendentes a establecer por qué existe, desde mi perspectiva, una omisión legislativa en este caso, de establecer de manera expresa el derecho a la remuneración por parte de los agentes y subagentes municipales, creo que la presupuestación debería ser vinculante. Considero que está reconocida la calidad de servidores públicos, o sea, esto no es materia de litis, y por tanto, partiendo de esa calidad que tienen, creo que también debemos hacer eficaz el derecho constitucional a recibir una remuneración en su calidad de servidores públicos. Ahora bien, también considero que debe vincularse directamente al Congreso del Estado de Veracruz para que tome las medidas legislativas correspondientes en este caso, a fin de que deje de existir esta omisión legislativa a la que me he referido y que desde mi perspectiva se actualiza en la Ley Orgánica Municipal. Pues el exhorto que se propone para mí no es suficiente, ya que se trata de una figura que incluso es para solicitar colaboración por parte de otras autoridades jurisdiccionales. Además, yo quisiera aprovechar que hemos tenido oportunidad de reflexionar en varias ocasiones sobre el tema de la remuneración para los agentes y subagentes municipales. Creo que también otro elemento que dotaría de expeditez para resolver estos asuntos, atendiendo también a los principios de economía procesal, de igualdad para quienes tienen la calidad de agentes y subagentes para recibir esta remuneración, creo que deberíamos trascender los efectos que estamos proponiendo para aquellos servidores públicos que se encuentren en la misma situación jurídica. Esto es, si en este caso estamos hablando de los agentes y subagentes de Santiago Xochiapan, Veracruz, deberíamos establecer la previsión de que todos aquellos que tienen esta calidad de servidores públicos, al haber sido electos mediante un ejercicio de elección popular,
Entonces, me parece que sí podríamos trascender los efectos que estamos ordenando de que se les presupueste o de que se considere una modificación presupuestal por parte del ayuntamiento para que de una vez se les incluya y que exista certeza jurídica en este caso para todos, insisto, los que se encuentren en determinada situación jurídica. Al respecto, la Sala Superior en la tesis 56 de 2016 ya prevé los parámetros específicos por los que debe considerarse que pueden trascenderse estos efectos que estamos ordenando en este caso concreto. Por estas razones, señores magistrados, de aprobarse en sus términos esta propuesta que se está realizando, pues yo en una nueva reflexión, de manera muy respetuosa, por supuesto, en cuanto a los distintos puntos de vista que ya se han vertido antes, pues me apartaría de la propuesta que se hace y emitiría un voto particular. No sé si habría alguna otra intervención, magistrados. De no ser el caso, señor secretario, le pido que… Adelante, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Pues bien, un asunto interesante la postura que refiere el señor presidente respecto a estos efectos intercomunes. Y bueno, quisiera yo posicionarme respecto a esa postura. Pero yo ahí sí en esta ocasión no podría acompañar esa solicitud que realiza, iría yo con la magistrada porque creo que no es posible, de acuerdo a las particularidades de cada caso, afirmar que podemos actualizar todos los elementos que ha fijado la Sala Superior para establecer estos efectos para quienes no hayan intervenido en el proceso, porque si bien es cierto, todos los actores se duelen básicamente de la omisión de sus respectivos ayuntamientos de fijarle la remuneración por el cargo como agentes y subagentes, también lo es que no podemos asumir como autoridad jurisdiccional que todas las situaciones jurídicas de todas y todos los agentes y subagentes sean exactamente idénticas. Creo que la evidencia empírica de los últimos asuntos que hemos resuelto en este tribunal ha dejado de manifiesto que además de dolerse del pago, también estos agentes y subagentes exponen diferentes motivos de agravio y a manera de ejemplo podría señalar también el pago retroactivo del salario, a partir de qué día empiezan a ejercer funciones, otras solicitan el pago a partir del día de enero de este año, en otras solicitan primas vacacionales, aguinaldos y demás compensaciones, inclusive algunas otras llegan a solicitar que este tribunal les dé un sueldo no menor a un salario, 2 o 3 del que está marcado como mínimo vigente para el país. Y si bien es verdad, se hace alusión a una tesis del año 2016, creo que no se cumplen todos los requisitos que la misma establece, además que, bueno, al ser una tesis desde mi punto de vista no resultaría obligatoria para este tribunal, y creo que en estas situaciones que nos presenta la magistrada no se cumplen con estos requisitos relativos específicamente a que existe identidad de la pretensión de quien obtuvo un fallo a su favor. Porque, como queda de manifiesto, los ciudadanos vienen presentando distintas demandas y tienen pretensiones diferentes. Es por ello que en ese sentido yo sí no podría apoyar esa propuesta de los efectos intercomunes y en este caso yo sí estaría a favor del proyecto que presenta la señora magistrada en los términos que lo hace. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Sigue a discusión los asuntos. De no haber mayor intervención, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de las propuestas que nos presenta la señora magistrada en los términos que lo hacen. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, señor secretario, voto en contra del JC número 58 y emito un voto particular en los términos de mi intervención y respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 73, votaré a favor del mismo. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 58 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular.
en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 73 de este año, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 58/2019 se resuelve. Primero, se declaran fundado por una parte y por otra infundado e inoperantes los agravios expuestos por los actores. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Santiago Xochiapan, Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 73/2019 se resuelve. Primero, se declaran fundados en parte, infundado e inoperantes los agravios expuestos por el actor. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Rafael Delgado, Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en la consideración sexta de la presente resolución. Secretaria Rosalba Hernández Hernández, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 63 de este año, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, el asunto con el que se da cuenta corresponde al juicio ciudadano número 63 de este año, interpuesto por el ciudadano Joaquín Hernández Vázquez en su calidad de agente municipal de la congregación Vega de Pixquiac del municipio de Cajete, Veracruz. En su demanda señala los siguientes agravios. Primero, la omisión del ayuntamiento de entregarle una remuneración como contraprestación por sus funciones como agente municipal, motivo de disenso que se propone fundado, ya que, en efecto, tal como se desprende del texto constitucional y de la interpretación armónica de las normas locales, toda persona servidora pública debe recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, y en el caso, el enjuiciante, al haber sido electo con el carácter que ostenta, le corresponde el derecho que reclama. Segundo, la presunta retención ilegal de su pago o salario desde el 1 de mayo de 2018, fecha en la que inició formalmente sus labores. Este agravio se propone infundado, habida cuenta que la remuneración que pretende no se previó en el presupuesto de egresos del ayuntamiento de tal ejercicio fiscal, mismo que se cerró en el mes de diciembre del año próximo pasado. Tercero, el pago de los gastos erogados con motivo del desempeño del cargo que ostenta, el cual se propone inoperante por genérico y por no aportar elementos de prueba respectivos. Por último, solicita que se le pague un sueldo razonable que satisfaga sus necesidades y se le repongan los gastos del desempeño de sus funciones, motivo de disenso que se estima también inoperante, toda vez que no es potestad de ese tribunal la determinación de los sueldos de las personas servidoras públicas auxiliares de una entidad autónoma como lo es el ayuntamiento. En virtud de lo anterior, se propone ordenar al ayuntamiento, con pleno respeto a su autonomía, que emprenda un análisis a efecto de que, con apoyo de la tesorería, proponga la modificación del presupuesto de egresos del año 2019, de modo que se contemple la remuneración del accionante, debiendo tomar en cuenta las bases establecidas en la Constitución local, la Ley Orgánica del Municipio Libre y los parámetros establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente Subrec 1485/2017, modificación que deberá remitirse al Congreso del Estado para el ejercicio de sus funciones, debiendo cubrirse tal remuneración a partir del 1 de enero de este año. Es la cuenta, magistrados, magistrada. Muchas gracias, secretaria. Magistrada o magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Si no hay intervenciones, me gustaría también en este caso solamente desarrollar un poco más lo que ya anuncié en los asuntos, en uno de los asuntos anteriores, que ya ahora son sentencia. Me refiero, por supuesto, a la parte en la que estimo que además de vincularse al Congreso del Estado para que legisle en breve término y finalmente se haga eficaz la remuneración a la que tienen derecho los agentes y subagentes municipales, se puedan trascender los efectos. A mí, en este caso de Acajete, del Ayuntamiento de Acajete, me queda claro que no se podría clarificar de mejor manera cómo funcionaría estos efectos que les propongo. En concreto, porque ya se le ordenó a ese ayuntamiento en el JS 47
y 48, ambos del 2019, que se previera una remuneración para los actores en dichos juicios sin que hasta el momento se hayan cumplimentado esas sentencias. ¿Qué significa esto? Que este tribunal tiene que desplegar actos para lograr el cumplimiento de su resolución, y el adoptar efectos trascendentes para este ayuntamiento puede justamente aligerar no solo todo el tema de trámites por parte de los justiciables, sino que incluso puede economizar que se despliegue la maquinaria jurisdiccional por parte de este tribunal. Creo que todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos maximizar los derechos fundamentales. En el caso, lo que está en juego, como ya se dijo en la cuenta, es la retribución derivada del derecho al voto pasivo, como lo establece el artículo 35 de nuestra Carta Magna, para eliminar aquellas barreras que puedan impedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de los justiciables. Ahora bien, considero que este tribunal debería ordenar a la autoridad administrativa que no solo modifique su presupuesto para contemplar una remuneración para el actor, sino para todos los agentes y subagentes de su municipio. Esto para no vulnerar la igualdad que tiene, el principio de igualdad que tienen todos los agentes y subagentes municipales, y en consecuencia considerar que toda persona que se encuentre en la misma situación jurídica y circunstancia fáctica puede exigir que le sea reconocido a su favor los efectos de la sentencia que estamos emitiendo. En este caso, los requisitos serían: el primero, que se trate de personas en la misma situación jurídica; dos, que exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con motivo de la aplicación de una norma contraria a la Constitución o a los tratados internacionales; que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada; y 4, que exista identidad en la pretensión de quien obtuvo mediante un fallo judicial la inaplicación o la declaración de inconstitucional o inconvencional de la norma. Situación que desde mi perspectiva en este caso sí aplicaría con efectos trascendentes para los agentes y subagentes del municipio de Acajete, cuyo derecho constitucional ha sido transgredido, como se reconoce en la propia propuesta, pues no se contempló en el presupuesto de egresos lo necesario para garantizar ese derecho fundamental. Además, como señalé, esto tiene sustento en la tesis 56-2016 de la Sala Superior de rubro declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso. En este caso, como yo considero que sí hay una omisión de constitucionalidad por parte de las autoridades, creo que en el caso del Ayuntamiento de Acajete, la maximización del derecho humano de los servidores públicos para privilegiar la certeza y no estar obligando al ayuntamiento en cada caso a estar modificando las partidas presupuestales, es que creo que puede ordenarse que se haga de manera general para quienes se encuentren con esta calidad de servidores públicos. Por estas razones, magistrado, de aprobarse en sus términos la propuesta, tal como lo anuncié también en el otro JS que ya es sentencia, votaría en contra. No sé si habría alguna otra intervención, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias. Pues bien, como ya lo manifesté anteriormente, yo respeto mucho su opinión, la valoro, es un punto de vista interesante. Sin embargo, como ya lo comenté, para mí es muy complicado creer que, de acuerdo con cada particularidad de cada caso que nos está llegando, pudiéramos nosotros tener por acreditados estos 4 elementos de la tesis que usted nos acaba de leer. Desde mi punto de vista, creo que no se dan estos elementos, y bueno, creo que no estamos dejándolos en ningún estado de indefensión, porque a final de cuentas ya la Sala Superior ya fijó un precedente en el que estableció que todos los agentes y subagentes
son servidores públicos y que por lo tanto tienen derecho a recibir esta remuneración que va a ser determinada por el ayuntamiento. Creo que eso ya es un tema que no estaría a discusión, y a mi consideración creo que esta tesis, como lo dije, al no tener carácter de jurisprudencia, no podemos verla como algo obligatorio. Además que otro tema es que se le está tratando de dar efecto erga omnes a una tesis sobre la base del análisis de una demanda desde la que mi punto de vista no son agravios similares con los otros que han venido llegando a este tribunal. Creo que no podríamos darles efectos generales porque no se están dando esos mismos agravios en todas y cada una de las demandas, y creo que también estaríamos atentando contra el principio de relatividad de las sentencias, porque la naturaleza de lo que dispone el artículo 404 de nuestro Código Electoral dice que las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de ciudadanos serán definitivas e inatacables y podrán confirmar el acto de resolución o revocar o modificar y restituir al promovente el uso y goce del derecho político. Esto es, ya las sentencias que recaigan en dicho medio de impugnación van a ser de carácter personalísimo y van a beneficiar o afectar en su caso únicamente al ciudadano que venga a hacer valer estos agravios o pretensiones, y creo que no se podría dar estos efectos extensivos, y es por ello que yo sostendría mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Magistrada, no sé si habría alguna intervención de su parte. De no ser así, yo nada más agregaría que incluso este criterio que estoy proponiendo no es algo novedoso para este tribunal, porque en el JDS 5 del 2017 ya realizamos efectos trascendentes, en aquel caso para eliminar un requisito que consideramos que era contrario a la Constitución de respecto del registro de candidatos independientes, lo que además fue confirmado por la Sala Superior. Entonces, me parece que siempre que se cumplan una serie de requisitos, podemos perfectamente trascender los efectos sin violar la certeza jurídica o el principio de relatividad de las sentencias que menciona el magistrado, porque justamente nos ocuparíamos específicamente de aquellas personas que se encuentren en la misma o similar situación jurídica y que se permita justamente que por certeza y por economía procesal se puedan trascender estos efectos. Si no hay más intervenciones, magistrada, magistrado, le pido, secretario, que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de la propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, secretario, de manera muy respetuosa en este asunto, votaría en contra en los términos de mi participación. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 63 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con la emisión de voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, quien ha anunciado la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 63/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor una remuneración por el desempeño como agente municipal de la congregación Vega de Pixquiac, perteneciente al municipio de Acajete, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Acajete, Veracruz, proceda en los términos que se indican en la consideración séptima de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que, en el ámbito de sus atribuciones, tanto en la Constitución local y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. Secretario Omar Brandi Herrera, le solicito dar cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 209 y 214, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. A continuación, doy cuenta conjunta de los juicios ciudadanos 209 y 214 de 2019, promovidos por Evelio Alarcón Sánchez y otros ciudadanos del municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y María Marcela Saturnino Flores y otros del municipio de Cuitláhuac, ambos del estado de Veracruz. Respectivamente,
todos en su carácter de agentes y subagentes municipales. En los proyectos que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el agravio de los actores relativo a la inconstitucional omisión de los referidos ayuntamientos de otorgarles una remuneración por sus funciones como servidores públicos. Lo anterior, ya que como se razona en los proyectos, la Constitución federal y local reconocen que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de función, empleo, carga o comisión, misma que se fijará en los propuestos de egresos correspondientes. Por tanto, se propone ordenar a los ayuntamientos responsables fijen y paguen una remuneración para todos los agentes y subagentes municipales pertenecientes a dichos municipios, lo anterior para no vulnerar el principio de igualdad u otros que pudieran verse afectados y en consecuencia cualquier persona que se encuentre en la misma situación jurídica y circunstancia fáctica puedan exigir que sean reconocidos a su favor los efectos de esa omisión inconstitucional. Por lo que se propone modificar sus respectivos presupuestos de egresos de 2019 y pagarles sus respectivas remuneraciones, en la cual deberá ser cubierta a partir del 1 de enero de esta anualidad. Además, acorde a los criterios del Tribunal Electoral, se propone vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones en breve término legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo. Por otra parte, en el juicio ciudadano 214 se propone declarar infundado el agravio relativo a que se les pague la remuneración correspondiente a la anualidad de 2018. Lo anterior ya que, como se explica en el proyecto, el presupuesto de egresos de esa anualidad de los ayuntamientos responsables no se previó remuneración para ningún agente y subagente municipal. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Bien. Magistrada Díaz, adelante. Bien, bueno, yo quiero hacer uso de la voz y anticipar que, bueno, estoy en contra de las propuestas presentadas por el magistrado Oliveros en los juicios ciudadanos 209 y 214, relativos al municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y del Ayuntamiento de Cuitláhuac, Veracruz. Esto porque la primera parte es en darle efectos generales a la sentencia. Esto, en el proyecto se propone declarar fundada la omisión de pago por parte del ayuntamiento y en consecuencia en el apartado de efectos se detallan los trámites a realizar por el ayuntamiento, estableciendo que dichos efectos deberán aplicarse para todos los agentes y subagentes municipales, es decir, implícitamente se estaría impactando en una esfera de derechos de aquellos ciudadanos que se encuentran en una situación parecida, lo que considero que se incumple con el principio de relatividad de las sentencias, la cual se encuentra contenido en el artículo 404 del Código Electoral de Veracruz, en el que, como ya anteriormente habían dicho, bueno, las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios ciudadanos podrán confirmar, revocar o modificar el acto de resolución impugnada y restituir al promovente en el uso y goce de sus derechos político-electorales. En este sentido, de dicha disposición, no se advierte la posibilidad jurídica de que los efectos de una sentencia puedan hacerse extensivos a otros ciudadanos que se puedan ubicar en la misma situación jurídica, sino por el contrario, se encuentra expresamente delimitado que los efectos de las sentencias deberán estar determinadas en relación al promovente. De ahí que de resultar procedente se le deberá restituir en el uso y goce del derecho político electoral de a quien se le haya vulnerado. Si bien existe la tesis 56 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales requisito para que produzca efectos para quienes no intervinieron en el proceso, la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 232, último párrafo y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta pues no tiene una calidad de jurisprudencia, es decir, no tiene efectos generales, sino únicamente se puede considerar como un criterio orientador. En otro aspecto, tampoco comparto respecto al proyecto lo del estudio de la relacionada inconstitucionalidad por omisión legislativa del Congreso del Estado, ya que las precisiones expuestas en el proyecto sometido a nuestra consideración
lo considero innecesario, ya que la litis del presente juicio, en síntesis, versa en torno a determinar si el accionante tiene o no derecho a recibir una remuneración económica por el desempeño de su cargo como autoridad municipal, por lo que se estima innecesario emprender un estudio de la posible omisión legislativa en que pudo haber incurrido el Congreso del Estado de Veracruz, ya que los motivos de los agravios planteados por los demandantes en su caso no se refieren a dicha cuestión, lo que significaría una extensión injustificada de la litis y por ende una incongruencia externa de la sentencia al introducir aspectos ajenos a la controversia. Aunado a lo anterior, estimo que el estudio de la omisión legislativa resulta innecesario, ya que si bien la ley orgánica del municipio libre no prevé una disposición que establezca expresamente el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración por el ejercicio de su encargo, ello resulta ineficaz, pues quedó establecido que dicha situación no puede restar el derecho de la parte actora a recibirla, ya que se encuentra tutelado por la Carta Magna en el artículo 133 que constituye la ley suprema a la que todos los jueces de cada entidad federativa se deben ajustar a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Es decir, la base constitucional que establece el pago de las remuneraciones a favor de los agentes y subagentes municipales permite superar el obstáculo generado por la facultad de previsión del legislador local, lo que posibilita que con independencia del vacío legislativo suscitado en la ley orgánica del municipio libre, se ordena la inclusión de dicha remuneración en el presupuesto de egresos municipal para el ejercicio de 2019. Por lo anterior es que no comparto el sentido de los proyectos señalados, el juicio ciudadano 209 y 214. Muchas gracias, señora magistrada. Señor magistrado Sigala. Bueno, para efecto ya no ser redundante, creo que ya expuse mis posturas en el mismo sentido de la magistrada. Y pues desafortunadamente en esta ocasión no podré acompañar las propuestas, señor magistrado, con todo respeto. En esta ocasión sí me aparto del tema de los efectos intercomunes y el tema de la omisión legislativa. Y pues de continuar la propuesta en el mismo sentido, pues yo iría en contra. Muchas gracias. Gracias, magistrado Sigala. Bueno, creo que esto vuelve los asuntos ya sobre agentes y subagentes municipales en una situación que ameritaría desde mi perspectiva una nueva reflexión, por supuesto, y hacernos cargo de esa nueva reflexión. Claro que estaríamos proponiendo un efecto que es novedoso, que esto no lo habíamos tratado, sobre el trascender efectos que estamos ordenando para que se contemple la modificación presupuestal respecto de los agentes y subagentes municipales que corresponden a un municipio. A ver, aquí nada más a mí sí me gustaría precisar que creo que la noción que se ha planteado de que se está llevando a hacer efectos generales, pues no es la que corresponde a nuestro sistema constitucional, porque, a ver, los efectos generales, todos sabemos que derivan de una expulsión de la norma del orden jurídico y, por tanto, que ya no se aplica a ese objeto de derecho en un orden jurídico estatal como el mexicano, por ejemplo, y a quien corresponde esa facultad es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que también está fuera de duda que este tribunal tiene facultades de control constitucional y además que de convencionalidad, y que puede inaplicar normas al caso concreto, y que, por supuesto, si se juzga que una norma es, como en este caso, inconstitucional por una omisión legislativa, entonces creo que sí podemos trascender esos efectos a un universo determinado. O sea, no estamos hablando de efectos generales, me parece que eso sí hay que dejarlo muy claro, porque si no podemos causar ahí alguna confusión. O sea, los efectos generales son otra cosa. En este caso lo que se está proponiendo es trascender los efectos siempre que se cumplan con los requisitos que prevé la tesis 56 de 2016, que por otra parte, o sea, yo estoy consciente de que esta tesis no es obligatoria, es un criterio orientador, por supuesto, pero tiene la fuerza del presidente. El sistema constitucional mexicano no solo está basado en la jurisprudencia,
también se reconoce la fuerza del precedente. Por ejemplo, cuando las consideraciones que establece la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad, pues resultan vinculantes para el Tribunal Electoral. Entonces, no es necesario que exista una jurisprudencia específica, sino que hay una fuerza normativa del precedente que también vincula de esa forma a otros órganos jurisdiccionales. Y creo que en este caso, si hay un criterio ya de la Sala Superior y un precedente de este Tribunal Electoral que fue votado por unanimidad en su momento, por quienes entonces integrábamos este pleno, yo creo que no podemos desconocerle su fuerza normativa que la tiene, ¿no? Entonces, me parece que además, como jueces, tenemos la obligación de otorgar la máxima posibilidad al ejercicio de los derechos fundamentales, siempre de manera progresiva, nunca hacia atrás de lo que ya se reconoció. Y me parece que esta postura es progresiva. Si ya reconocimos que tienen derecho a una remuneración, que son servidores públicos y que sí amerita una modificación del presupuesto para que se les incluya, bueno, pues me parece que por expeditez, por economía procesal y por un trato igualitario a quienes están en esta situación jurídica como agentes y subagentes, podríamos adoptar los efectos trascendentes. Pero desde luego, pues esta es una postura personal y que respeta la visión que puedan tenerse en este pleno en sentido contrario. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. En contra de las propuestas. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. En el mismo sentido, en contra de las propuestas. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de mi consulta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 209 y 214, ambos de este año, han sido rechazados por mayoría de votos, con la emisión de los votos en contra por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Gracias, secretario. En consecuencia, de conformidad con la votación obtenida, procederían los engroses de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 209 y 214, ambos de este año, por lo que, con fundamento en lo establecido en el numeral 27 del reglamento interior de este tribunal, le pediría a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar se encargue del engrose respecto del juicio ciudadano 209 y a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada el engrose del juicio ciudadano 214, ambos de este año. Con mucho gusto. Claro, con gusto. Gracias, magistrados. Secretario General de Acuerdos, le solicito dar cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP JDC 216-2019, turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada, promovido por Erika Verónica Burgoa Gutiérrez, en contra de la supuesta omisión de la síndica única de dar respuesta a diversos oficios de fechas 16 y 23 de enero, así como 13 de febrero, todos de la presente anualidad. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación en atención a que el acto impugnado no es de naturaleza electoral, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 377 y 378, fracción novena del Código Electoral del Estado de Veracruz, ya que no cumple con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de dicho ordenamiento legal en razón de las consideraciones siguientes. Del análisis del escrito de demanda, no se desprende dato alguno que permita identificar alguna vulneración a los derechos político-electorales de la promovente o el daño que le causa en su esfera de derechos el procedimiento de organización interna del ayuntamiento de actualizar los reglamentos. En este sentido, en el proyecto se establece que el acto del que se duele la actora es de naturaleza de organización interna de los ayuntamientos, por lo que no se circunscribe al campo del derecho electoral y por ende conlleva su improcedencia por esta vía, ya que el sistema de medios de impugnación establecidos en materia electoral garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, no así sobre los temas internos de los ayuntamientos.
Por lo anteriormente mencionado, este Tribunal Electoral está impedido para pronunciarse respecto del fondo del asunto planteado. En segundo lugar, doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP-JDC 224-2019 y su acumulado TEP-JDC 269-2019 y TEP-JDC 227-2019 y su acumulado TEP-JDC 272-2019, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada, promovidos por Damara Isabel Gómez Morales, ostentándose como candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal en Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, quien controvierte, entre otras cuestiones, la omisión de la Comisión Nacional de Justicia de dicho ente político de dictar resoluciones en diversos medios de impugnación intrapartidistas. Al respecto, la ponencia propone desechar de plano los juicios ciudadanos presentados por la actora. Lo anterior, porque el pasado 17 de abril de la presente anualidad se recibieron en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral las resoluciones de los medios intrapartidistas identificados con las claves CNJP-JDP-BER-036-2019 y CNJP-RI-BER-039-2019, mismas de las que se advierte se emitieron con motivo de los escritos de demandas presentados por Damara Isabel Gómez Morales ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del propio partido. Así se colige que se actualiza la causal de improcedencia consistente en falta de materia, establecida en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral del Estado de Veracruz, puesto que, contrario a lo aducido por la enjuiciante, el órgano partidista cumplió con la impartición de justicia partidaria reclamada al resolver los recursos intrapartidistas originalmente interpuestos por la actora. Por estas y demás consideraciones que se expresan en dichos proyectos de resoluciones es que se propone desechar de plano los juicios ciudadanos de cuenta. Enseguida, doy cuenta con el juicio ciudadano identificado con la clave TEP-JDC 66-2019, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, en donde se propone tener por no presentada la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesta por Galindo García Belli, actor en el presente asunto, quien se ostentó como agente municipal de la localidad de El Salto de Eyapancla, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Toda vez que el 21 de marzo el promovente presentó escrito ante la oficialía de partes de este tribunal, mediante el cual manifestó que se desistía de la acción objeto de la controversia que nos ocupa, ratificando la misma en fecha posterior. Asimismo, el 26 siguiente se recibió en la oficialía de partes de este órgano colegiado el instrumento público de fecha 19 de marzo signado por la titular de la Notaría Pública número 4 de la 19ª demarcación notarial, en donde manifestó Galindo García Belli que se desistía de la acción intentada. Sin embargo, en fecha 17 de abril, con la finalidad de obtener mayores elementos para pronunciarse sobre dicha certificación en el presente asunto, se hizo un requerimiento más al actor en donde se pedía que manifestara su voluntad, de ser así el caso, de desistirse de la acción intentada, a lo cual, mediante escrito de fecha 22 de abril y recibido el 23 del mismo mes en la oficina de partes, adjuntó copia certificada del instrumento notarial 42.354, en el cual la Notaria Pública número 4 de la 19ª demarcación notarial, con sede San Andrés Tuxtla, Veracruz, certifica debidamente que la firma de Galindo García Belli, actor en el presente asunto, es auténtica de su puño y letra por haberla puesto en su presencia, manifestando el compareciente que con ella ratifica el escrito de desistimiento, por lo que se cumplió con el procedimiento previsto por el artículo 124, fracción segunda del reglamento interior de este tribunal. Por estas y demás consideraciones que se expresan en el proyecto de resolución es que se propone tener por no presentada el medio de impugnación. En otro orden de ideas, me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP-JDC 226-2019 y su acumulado TEP-JDC 271-2019, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, promovidos por Damara Isabel Gómez Morales en contra del retraso en el trámite y omisión de resolver su recurso de inconformidad intrapartidista solicitado vía per saltum que este tribunal resuelva su demanda, en virtud de la resolución emitida por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el recurso de inconformidad CNJP-RI-BER-040-2019. La ponencia propone desechar de plano la demanda por lo siguiente:
Como se advierte de las constancias que obran en los expedientes, las controversias se encuentran relacionadas con la omisión de dar celeridad en la tramitación y resolver la demanda del recurso de inconformidad promovido por la actora en contra del dictamen de procedencia recaído en las solicitudes de registro de la fórmula para participar en el proceso interno de elección de la presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, formada por Carlos Aceves Amezcua y Marilda Elisa Rodríguez Aguirre. Ahora bien, de las constancias que obran en auto se advierte que el 15 de abril la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional emitió resolución en el expediente identificado con la clave CNJP-RI-BER-040-2019, el cual corresponde al recurso de inconformidad promovido por Damara Isabel Gómez Morales el pasado 28 de marzo. De ahí que si la finalidad oral de la parte actora es que se emitiera la resolución correspondiente, la misma ha sido colmada con la emisión de la resolución requerida en los autos del expediente CNJP-RI-BER-040-2019. Por tanto, es evidente que las omisiones motivo de la controversia han dejado de existir. Por lo expuesto con anterioridad, la ponencia considera que las omisiones planteadas por la promovente han quedado sin materia, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 378, fracción décima del Código Electoral Local. Finalmente, magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP-JDC 225/2019, TEP-JDC 228/2019, TEP-JDC 232/2019, TEP-JDC 270/2019 y TEP-JDC 273/2019, turnados a la ponencia a cargo del magistrado presidente José Olivero Ruiz, integrados con motivo de los escritos presentados por Damara Isabel Gómez Morales, ostentándose como candidata a la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, por los que realiza diversas manifestaciones relacionadas con omisiones atribuidas a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y a la Comisión Estatal de Procesos Internos en el Estado, ambos del citado instituto político. En principio, en los proyectos de cuenta se propone acumular el juicio ciudadano 270 al diverso 225 por ser el primero presentado ante este tribunal, y por otra parte acumular los juicios ciudadanos 232 y 273 al diverso 228 por haberse presentado primero ante este organismo jurisdiccional. Ello es así porque de la lectura integral de los escritos de demanda y demás constancias que obran en los expedientes que se acumulan, se advierte que existe conexidad en la causa y órganos partidistas responsables. Ahora bien, en los proyectos se propone desechar de plano los juicios ciudadanos 225 y su acumulado 270, así como los juicios 228 y sus acumulados 232 y 273, al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción décima del Código Electoral del Estado de Veracruz, en razón de que los juicios ciudadanos han quedado sin materia. Ello es así porque el presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio, de tal modo que cuando cesa, desaparece o se extingue el mismo por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia. En esa medida, de las constancias que integran los expedientes, se advierte que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional emitió resoluciones en los expedientes identificados con las claves CNJP-JDP-BER-037/2019 y CNJP-RI-BER-038/2019, los cuales corresponden a los recursos de inconformidad promovidos por la hoy actora. En tales condiciones, y la pretensión última de la actora es que se emitiera la resolución correspondiente a sus recursos de inconformidad partidistas, la misma ha quedado colmada con la emisión de las resoluciones recaídas en los citados expedientes partidistas. Por tanto, es evidente que las omisiones reclamadas han dejado de existir y los juicios ciudadanos han quedado sin materia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. De no haber intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Olivero Ruiz. Con los proyectos de cuenta, secretario.
Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 66, 216, 224, 225, 226, 227, 228, 232, 269, 270, 271, 272 y 273, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 66, diagonal 2019, se resuelve. Único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por el actor, quien se ostentó como agente municipal de la localidad El Salto de Ejipantla, perteneciente al municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 216, diagonal 2019, se resuelve. Único, se desecha de plano el presente juicio por las razones expuestas en la consideración segunda de esta resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 224, diagonal 2019, y su acumulado 269, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 269, diagonal 2019, al TEP-JS 224, diagonal 2019, por ser el segundo de los mencionados, el presentado inicialmente ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente del juicio acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JDC 224, diagonal 2019, y su acumulado 269 también del 2019. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 225, diagonal 2019, y su acumulado 270, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 270, diagonal 2019, al TEP-JS 225, diagonal 2019, por ser el segundo de los mencionados, el presentado inicialmente ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente del juicio acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JDC 225-2019 y su acumulado TEP-JDC 270, diagonal 2019. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 226, diagonal 2019, y su acumulado 271, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 271, diagonal 2019, al diverso TEP-JDC 226, diagonal 2019, por ser el primero presentado ante la oficialía de partes de este tribunal. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución en el expediente del juicio acumulado. Se desechan de plano las demandas del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 226, diagonal 2019, y su acumulado TEP-JS 271, diagonal 2019. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 227, diagonal 2019, y su acumulado 272, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se acumula el TEP-JS 272, diagonal 2019, al TEP-JS 227, diagonal 2019, por ser el segundo de los mencionados, el presentado inicialmente ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente del juicio acumulado. Segundo, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales JS 227-2019 y 272 también del 2019. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 228, diagonal 2019, y sus acumulados 232 y 273, diagonal 2019, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes 232, diagonal 2019 y 273, diagonal 2019, al TEP-JS 228, diagonal 2019, por ser el primero de los mencionados el presentado ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente de los juicios acumulados. Se desechan de plano
las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEP-JS 228-2019 y acumulados 232 y 273 también de este año. Finalmente, señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 21 horas con 6 minutos, se da por concluida.